¿Qué tal, amigos y amigas de la pluma de Víctor? Hace tiempo ya, ¿eh? Ahora ya estamos en septiembre, ya la vuelta al cole. Y yo estoy aquí otra vez con otro tema. Como hemos visto en la portada que he hecho así, que me lo he currado, sobre libros sobre terrorismo. Como este libro, o como el terrorismo como fenómeno, es tan extraordinariamente grande, pues he decidido que serán dos vídeos. Uno, que hablaremos solo del terrorismo patrio, es decir, del terrorismo que ha sucedido en este país, y otro de terrorismos, anarquismos, violencias de otros entornos así conocidos o más desconocidos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del terrorismo y dentro del terrorismo hablaremos de ETA, banda de nacionalismo vasco que promulgaba la violencia para implementar una sociedad berchale, de rasgos medio comunistas, todas esas historias que sabéis de ETA. Pero en realidad ETA o el grupo terrorista o el terrorismo del nacionalismo vasco lo que dio es mucha literatura. Bien es cierto que este tema vino a mí o se me ha ocurrido porque cuando estuve hace poco en el País Vasco francés, pues vi que había un libro, digamos, una literatura etarra, para entendernos, ¿no? No voy a decir el autor porque tampoco, por la calidad y por la autoedición, tampoco le voy a dar publicidad, pero me pareció como que era como una idealización romántica. Entonces, para dominar o para contar el relato o cada uno el relato y la narrativa que sea, pues se han hecho muchos libros, ¿vale? En esto, sobre todo, hay que diferenciar libros que sean propiamente de historia, que libros que sean narrativa o que libros que sean de ensayo. Y aquí vamos a tratar un poco de todos, distinguiendo, porque yo hablo a gente inteligente, pues esto, que lo que sea propiamente ficción, lo que sea ensayo y lo que sea testimonio, ¿no? Por una parte hablaremos del fenómeno y ahora que va a haber una serie que se va a estrenar inminentemente hablaremos de Patria, de Fernando Aramburu. ¿Qué es Patria de Fernando Aramburu? Habrá gente, sobre todo en el tipo literario, así como así como muy elevado, muy de novela difícil, Patria les parece como enormemente fácil. Es una novela sobre dos amigas de la infancia de un pequeño pueblo, una que está más cercana a un entorno aberchale, que tiene un hijo de tarra, y la otra que es una amenazada, ¿no? Y la amenazada pues sufre la muerte de su marido y eso desencadena pues digamos una narración a dos voces en las que hay víctimas y verdugos, secretos, mentiras, vidas ahogadas, vidas opresivas y las consecuencias de la violencia terrorista. Es una novela hecha a base de capítulos cortos en las que van alternando personajes para que tú vayas haciéndote, digamos, un globo de lo que fue. Por lo menos de que te hagas una idea aproximada de la opresión que vivían las víctimas. No es un relato ecuánime, no aspira a serlo, sino que Fernando Aramburu lo que quería era que en ningún momento se interpretara como un relato maniqueo de buenos y malos, sino sobre todo que se honrara a las personas que fueron víctimas de la violencia terrorista. Recordemos, casi 1000 muertos durante 30 años. Luego, en otro tono, ¿vale? En otra visión, otro para los que quieran leer sobre el tema de las víctimas, pero no con digamos, el didactismo, digamos, la fluidez que tiene la narración, que sería Edurne Portela, que es una escritora prodigiosa, que tiene, pues es un tipo de escritura como Milena Busquets, que realmente escarba, es una literatura que escarba, y en este caso ella vivió esa violencia cuando era pequeña y entonces, o la vivió como los que vivían en el País Vasco, digamos, a nivel ambiental. Y tiene un libro más de testimonios que es como se llama El eco de los disparos y una novela que se llama Mejor la ausencia, ¿vale? Que sería otro acercamiento a nivel víctimas, a nivel de qué pasa si cuando es una sociedad que está aprisionada por el miedo y no dice nada, lo que queda a nivel moral de esa sociedad, ¿no? Por otra parte, pues ahí yo puedo decir que me he leído el, el ensayo a nivel autobiográfico que un periodista fallecido por el coronavirus que se llamaba José María Calleja escribió, que se llamaba Adiós Euskadi, que hablaba de la cantidad de víctimas y de personas amenazadas que tuvieron que exiliarse en los peores tiempos de la violencia terrorista.
era un testimonio y es un libro de testimonio que es bastante descorazonador, que te da como claves y que te hace pensar sobre todo en un fenómeno terrorista en el que hay cierta tendencia como a romantizarlo, como toda revolución, ¿no? Pero hay como sangre y hay como amenazas y hay como vidas truncadas y vidas amenazadas por la violencia de gente que tenía que mirar debajo del coche. Los que tenemos una edad y lo hemos visto en los telediarios, pues podemos decir que esto existió y fue así, ¿vale? Entonces estaría Adiós Euskadi de José María Calleja. Por otra parte, intentando indagar, como muchos de los nacionalismos que hacen como el sustrato teórico de esos movimientos aparentemente revolucionarios que son violentos, que creación de mitos. Todo se basa en el mito, en el soldado vasco, en la patria existente, en el mito romántico que se puso de moda en las sociedades burguesas a partir del siglo XIX. Entonces, hay un libro maravilloso que debería ser reeditado de John Juaristi que se llama El bucle melancólico. Entonces, en el bucle melancólico, John Juaristi va investigando sobre los mitos que conforman, a través sobre todo de la figura de Sabino Arana, fundador del PNV, ciertamente racista, es una persona que es incomprensible que esta persona, por ejemplo, tenga una calle en Barcelona, ¿vale? Porque hablaba de la gente como si fuera una raza, como si Hitler hablaba de la raza aria, pues este hombre hablaba de los maquetos, de personas que eran como menos, ¿no? Tenía estrategias, digamos, raciales. Y habla de la cantidad de mitos que se inventan a través de la mente de este señor y diferentes mitos que van conformando, digamos, una visión mítica que sirve de abrigo romántico a movimientos de este tipo. Muy, muy interesante, muy, muy divulgativo y, por supuesto, le costó pues esto, que se dedicara a gente a partir de ese momento de desvelar verdades y desvelar mitos. Hay gente que prefiere vivir en el mito que en la realidad y le costó un poco la reputación a John Juaristi. Por otra parte, en otro aspecto, digamos, es un tipo de autor que habla más de violencias, ¿no? O violencia ambiental, aunque tiene claro, ¿no? Lo que pasó sería Bernardo Achaga, que ha pasado, digamos, desde una visión, una literatura más terruñera, digamos, en realidad más, digamos, panteísta, a una literatura en la que, aun siempre con pinceladas, se trata este tema, ¿no? Entonces, la novela que trata, digamos, este tema puede ser El hombre solo, ese hombre solo, o puede ser Esos cielos, que es el camino que hace una persona que sale de la prisión, en realidad pensando si la lucha armada a la que ha pertenecido le ha merecido la pena, ¿no? Aquí viene un poco la idea de Yoyes, ¿vale? Que era una etarra arrepentida que la propia banda terrorista se ocupó de cargarse, ¿vale? Con su hija delante. Estas cositas que pasan. Entonces, pues como me parece un tema interesante, vamos a repasar. Si es un tema que te interesa, oye, quizá pues notas como que tengo demasiada opinión, pero me parece que es un tema en el que poca gente, si lo ha vivido, puede sentirse indiferente. Entonces, pues si tú eres de los de, pues es que todos sufrieron, pues oye, pues si quieres te puedes leer, que también me parece que es interesante. Yo me lo tuve que leer en la facultad. Hay un libro sobre el juicio de Segundo Marey, sobre el secuestro de Segundo Marey con los GAL, y que es un libro extraordinariamente interesante a nivel jurídico y que trata sobre las claves jurídicas de un juicio de un grupo terrorista formado por el Estado en los peores años del terrorismo para intentar vengarse. Entonces, como ese Estado maligno, pero que al final sale resistente, pues crea una herramienta maligna, pero sobre todo cutre. Entonces tenéis este libro de Segundo Marey, sobre el secuestro de Segundo Marey, pero vamos a repasar lo que hemos hablado. Por una parte tendríamos Patria, de Fernando Aramburu, El eco de los disparos, o mejor, La ausencia, de Edurne Portela. Luego tenemos Adiós Euskadi, de José María Calleja, El bucle melancólico, de John Juaristi, y Esos cielos, de Bernardo Achaga.
En cualquier caso, buena literatura, quizá algunos difíciles de encontrar, pero hoy en día tenemos tanto las bibliotecas como esas tiendas de segunda mano, donde también se pueden encontrar este tipo de libros. Así que, si te interesa este tema, pues esta es mi propuesta. Así que, felices lecturas, feliz septiembre, cuidadito con el confinamiento, poner la mascarilla hasta aquí y no hasta aquí, y disfrutar mucho. Un besito.